Hola, hola. Por acá ya listos para iniciar otra transmisión. Vamos a esperar un momentito a que se unan más personas. Y a dar un momentito más. Mientras voy mandando algunos mensajitos. Bueno, pues vamos empezando a platicar, a seguir hablando de este gran tema y que es, como les decía, es
bueno, continuación de nuestras transmisiones de las heridas del alma, que, bueno, pues para mí es un gran, gran tema, porque nos permite un gran paso en nuestro autoconocimiento, ¿no? Como comentaba la semana pasada, ¿no? Que en realidad el autoconocimiento a todos nos llama la atención, ¿no? Aunque lo hagamos un poco como medio a la ligera, medio en broma, eh, siempre está eso, siempre estamos presentes tratando de saber más de nosotros mismos a través, por ejemplo, del horóscopo, ¿no? Buscamos el horóscopo en el periódico, que ya no sé si aparece, ¿verdad? Eso era allá cuando yo era chica, o en las revistas, ¿no? Buscábamos, según el signo que éramos, nuestro horóscopo del día, y comentaba que en las revistas estas de Vanidades, Cosmopolitan, ¿no? Que igual ya no sé si existan, pero ahí siempre venían como encuestas, ¿no? Eh, pues no eran encuestas, eran estos eh, cuestionarios donde respondías preguntas para saber qué personalidad tenías, ¿no? No sé, de mil y un cosas. Y me acuerdo mucho cómo eh, era como algo que se daba frecuentemente así en las familias o entre amigos o entre amigas más bien, ¿no? Amigas, en mi caso, que cuando llegábamos a juntarnos, pues sacábamos la revista y a ver, todos pues, contestábamos los cuestionarios y a ver qué decía de nosotros, ¿no? O sea, es algo que siempre buscamos, eh, como digo, ¿no? Nos lo tomamos a la ligera y medio a la broma y luego ya no profundizamos, pero es algo que sí nos gusta saber, ¿no? Entonces, bueno, este gran tema que hemos transitado, las heridas del alma, que ahí el cuestionario de la revista tendría que ser en cómo es tu cuerpo, ¿no? Que eso está padrísimo, es bien, bien padre poder darse cuenta que tu cuerpo habla, ¿no? Que tu cuerpo te dice qué es lo que estás transitando, eh, a qué veniste eh, y dónde está como alojado cada tema que traes ahí a trabajar, a aprender. a- pues sí, básicamente a aprender cuáles son esas lecciones de vida que veniste a transitar. Y les decía ya desde la transmisión pasada eh, que yo siento que este tema del apego es como el cimiento profundo de las heridas del alma, ¿no? De hecho, es más, apareció antes en la escena, ¿no? Apareció primero toda la teoría del apego, que estaba muy dirigido a los psicólogos, en mi caso a los terapeutas familiares, ¿no? Eh, Como que era la parte de la teoría que veíamos en la escuela y que platicábamos en la escuela, eh, y no eran temas que se hablaran afuera, ¿no? Eh, y después surge más adelante ya todo el conocimiento de las heridas del alma, eh, pero está fundamentado, ¿no? De hecho, hoy vamos a profundizar un poquito más y les voy a decir el cómo yo hago esta unión y cómo yo lo percibo, ¿no? Cómo yo veo esa unión entre estos dos temas.
Entonces, voy a empezar por leer de este libro que se llama Apego y vínculo materno-infantil. En realidad, este no sé si sea un libro que esté así como fácilmente a la venta. Es editado por la Universidad de Guadalajara. En él participó, son varios autores y en él participó mi querida maestra y amiga Ana Lucía Padrón, de quien yo aprendí todo lo que yo sé de psicología. Viene de ella, ella me introdujo a este gran tema, yo llegué a trabajar al Instituto Nacional de Comunicación Humana en el año 88. Sí, en el 88 entré a trabajar ahí. Así, bueno. Y pues ella fue de las primeras personas que conocí ahí en el instituto. Y nos hicimos muy, muy buenas amigas. Y ella, pues, desde que yo entré, me fue, pues, acompañando en mi proceso para, pues, para lidiar con la vida. Y me recomendó mi primera psicoterapia, ¿no? Ella me recomendó a una de sus amigas y estuve ahí en procesos terapéuticos a partir de ahí por mucho tiempo. Y ella fue la que me llevó a inscribirme a la maestría de terapia familiar, porque ella la había eh, diseñado. Entonces, bueno, pues entré y fue lo mejor que pude haber hecho. Tomar esta maestría de orientación familiar. Entonces, bueno, ella escribe en este libro que habla acerca del apego y vínculo materno-infantil. Son como diversas investigaciones, ¿no? Mi amiga lo hizo para obtener su título de, me parece que de maestría. Después hizo el doctorado, pero fue más adelante. Entonces, este fue para maestría. Ella estudió el apego materno-infantil en mujeres embarazadas en la cárcel, que estaban presas. Entonces es muy fuerte lo que ella hizo. Su trabajo se llama La contratransferencia en la psicoterapia de embarazadas infanticidas. Y bueno, es muy fuerte lo que ella describe y lo que ella vivió, porque eh, su trabajo fue precisamente darles psicoterapia a estas mujeres. Y hay otros autores que hicieron su estudio en diversos ámbitos, ¿no? Lo que les quiero leer ahorita es gracias, Blanca, bienvenida. Igualmente, bendiciones para todos, para ti. Les quiero leer de la introducción, ¿no? Porque sí, la verdad es un libro muy profundo. Pero en fin, les quiero leer un poco de la introducción para que entendamos a lo mejor un poco más acerca del apego, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya les había yo puesto por acá, creo que todavía se ve mi pizarrón, que no lo puedo hacer más para adelante, pero ahí está, que habla de la teoría del apego. Y yo les decía que los principales autores de esto, el primero es John Bowlby, que él fue el que más escribió acerca de, o el primero que escribió y que desarrolló el concepto de apego.
Y después esta mujer, Mary Ainsworth, ¿no? Es la que después lo tomó y lo fue poniendo en práctica. Y luego vinieron otros autores más interesantes que hicieron muchos estudios al respecto. Entonces dice, como sabemos, desde las observaciones llevadas a cabo por Ainsworth, 1978, las situaciones extrañas o de alarma ponen de manifiesto las conductas de apego en el infante a través de un incremento de la necesidad de contacto y de mantenerse en la cercanía respecto de la figura materna o de su sustituto. Esto es muy interesante porque nos está hablando de que cuando hay algo perturbador, algo que sucede, no sé, por ejemplo, supongamos que van la mamá y el hijo por la calle y de repente hay alguna pelea o algún accidente o algo que sucede ahí. A lo mejor no directamente a ellos, pero sí en el entorno, y el niño o el bebé se asustan, y es en ese momento en donde se puede ver muy claramente cuál conducta tiene ese bebé, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese bebé? Eh, pero, a ver, ¿cómo lo representa este bebé? Porque todos los bebés o todos los niños lo que van a hacer es buscar a su mamá, ¿no? O a la cuidadora primaria. Eh, inmediatamente voltean a buscar a esa persona de cuidador, ¿no? Eh, lo interesante es ver exactamente qué conducta, ¿no? Porque hay conductas diferentes. Cada niño, cada bebé presenta una conducta diferente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Nada más entender que ante un evento así se ve, ahí es donde se ve claramente este apego, cómo es el apego. Ahí podemos tener claves para saber qué tipo de apego tiene este niño, este bebé. Y dice que estas conductas, ¿no?, surgen porque hay un incremento en la necesidad de contacto y de mantener la cercanía. Es muy interesante porque ahí ya nos están dando muchas claves y nosotros lo sabemos, la verdad es que lo sabemos en el fondo de nuestro ser. Somos seres de contacto, somos seres gregarios, somos seres que nos gusta estar en sociedad, en relación con otro, ¿no? No somos seres solos, aislados. No, no, a lo mejor eso queremos creer o a lo mejor eso ha sido tal vez una parte de la evolución de nuestra alma, experimentando la separación de Dios, ¿no? Porque a eso venimos en este momento. Es parte del plan que se tiene hoy, que es aprender cómo es eso de estar separada de Dios. Y eso nos pone en una, ¿cómo llamarlo? En una bajada de conciencia, en una bajada profunda hasta tocar fondo, que es donde estamos ahorita, tocando el fondo de qué es eso de estar separado. Entonces estamos llegando a un punto de separación enorme, enorme, en donde el individuo se percibe como totalmente separado y solo de todo lo que le rodea, creyendo que
que este libro está separado de mí, creyendo que esta agua está separada de mí, ¿no? Creyendo que yo aquí ahorita estoy sola, ¿no? Pero en realidad siempre buscamos ese contacto. Y el cuerpo nos lo dice, el cuerpo habla. Todas los síntomas que presenta nuestra piel nos hablan de esta necesidad de contacto. Todos la urticaria, el rash, el eczema, la psoriasis, el enrojecimiento, los lunares, las pecas, las bolitas que nos pueden salir por diferentes lugares, ¿no? Todo eso nos está hablando de conflictos, de separación y de pérdida de contacto, de necesidad de contacto, ¿no? De querer estar, el vitiligo, eh, las canas, la caída del cabello, todo eso nos habla de esta necesidad que tiene el ser humano de estar unido a su grey, ¿no? A su manada. La sarna, por ejemplo, en los perritos. La sarna en los perritos nos habla de que estos perritos tienen conflictos de separación, ¿no? Y lo vemos muchísimo en los perritos callejeros, que muy probablemente sí hayan tenido un dueño que los abandonó, que los echó a la calle. Porque son esto, ¿no? Esa pérdida de contacto. Entonces, voy a volver a leer la oración porque dice, las situaciones extrañas o de alarma ponen de manifiesto las conductas de apego en el infante a través de un incremento de la necesidad de contacto y de mantenerse en la cercanía respecto a la figura materna o su sustituto. Dado que el infante cuenta con un repertorio variado de conductas que le garantizan el mantenimiento de la proximidad de su madre, Bowlby, en 1969, considera que el término apego es útil para calificar esta conducta que se manifiesta mediante distintos comportamientos que tienen una misma función. Tenemos la impresión de que este tipo de comportamiento podría estar emparentado con el concepto etológico de territorialidad, que, en una gran variedad de especies, tiene que ver con conductas cuya significación se equipara a las sensaciones de peligro o de seguridad que el sujeto experimenta en función de la cercanía o distancia relativas en su interacción uno con el otro. En el hombre, estos patrones de comportamiento de apego son susceptibles de irse modificando con base en la experiencia que va teniendo el niño en relación con las respuestas de su madre. ¿Ok? Y sigo leyendo. Dice, el hombre es un primate particularmente vulnerable en sus inicios, dado que nace con mucha anticipación a su posibilidad real de vida extrauterina. Desde esta perspectiva podemos advertir que el bebé humano es, para fines prácticos, un infante prematuro, por lo que el aferrarse a la piel de la madre, así como la tendencia a trepar sobre ella, son una manera de prolongar su permanencia en un sentido simbólico dentro del útero materno y por tanto de continuar la sensación de seguridad que emana de estar contenidos por la matriz, manteniendo toda la superficie de la piel en estrecho contacto con sus protectoras paredes.
el aferramiento al cuerpo materno y lo que éste representa para el bebé es lo que le restituye la sensación de seguridad perdida y le proporciona un estado de bienestar semejante al que tenía antes de nacer. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo en realidad se mantiene este apego, ¿no? Y bueno, yo he leído en algunos otros textos, ya no recuerdo en cuáles, pero he leído la idea de que este diseño se hizo así, ¿no? El diseño de los humanos, de nacer antes de tiempo, como lo dice aquí, ¿no? Como prematuros, tiene la función justo de mantener el apego de la mamá con su cría, ¿no? De que la mamá se quede ahí cuidando a la cría indefensa, porque pareciera que si no es así, eh, la mamá muy fácilmente se podría ir sin importarle el bebé, si de por sí lo vemos, ¿no? Eh, y bueno, entonces, eh, esto nos habla de que, bueno, aquí estamos hablando, en el libro nos está hablando de esta relación del infante, del bebé, del niño chiquito con mamá o con su cuidadora primaria, que idealmente es la madre. Desgraciadamente o cada vez menos eh, se tiene esta este arraigo, ¿no? De dejar que la madre esté con su bebé, eh, cerca de su bebé prácticamente el 100% del tiempo durante los 2 primeros años de vida, ¿no? Y esta sociedad tan exigente no está permitiendo que esto suceda y nosotros mismos nos hemos comprado esas ideas de ir a dejar a nuestro hijo a la guardería, ¿no? Y, y no. De hecho, parte de mi, de mi propia necesidad de poner esto ahí es que nos demos cuenta del error que cometemos al hacer esto. Eh, que retomemos nuestra comunidad, que retomemos eh, esta, esta vida en tribu, en manada, en comunidad, en donde apoyemos a las nuevas parejas para que puedan estar con sus bebitos, para que no tengan que estar, esta mamá no tenga que estar saliendo a trabajar los primeros 2 años de la vida del bebé, porque es indispensable que tenga el contacto piel a piel, ¿no? Eh, y bueno, eh, están ya muchas escuelas de dulas, parteras y toda esta movimiento fuerte para promover esa unión, para enseñar formas, ¿no? Me encanta que están enseñando, retomando el rebozo, ¿no? Para poder traer a tu bebé contigo todo el día, todo el día, que no tengas necesidad de sentarlo en la carriola, ¿no? Sino que esté contigo y contacto piel con piel y que pueda alimentarse a libre demanda sin problema, ¿no? Sin ansiedades. Eh, Esto que estoy planteando, que estoy leyendo así y luego nos viene a la mente, ¿no? Un bebé cualquiera, un niño cualquiera con su mamá cualquiera. Pero esto lo viviste tú, lo viví yo, lo vivimos todos
en nuestra temprana infancia. Y entonces la pregunta es, ¿tu madre estuvo contigo? ¿Tu madre tuvo contacto contigo después de tu nacimiento? ¿Estuvieron pegadas, pegados? ¿Y qué tipo de relación se fue forjando entre esta mamá y este niño? Aquí poníamos, la vez pasada les puse aquí que el apego es vínculo emocional profundo y perdurable que conecta. Vínculo emocional profundo y perdurable que conecta. Y la conexión es piel con piel, ¿ok? No es así de, te hablo por teléfono y ya estoy conectando, ¿no? No, es piel con piel. Y luego dice, los cuidadores deberían estar disponibles a responder a las necesidades del niño. Y eso es lo que genera un estado de seguridad y confianza. Cuidadores disponibles a las necesidades del niño. Y eso, pues no está presente, porque no estamos disponibles para los niños. No estamos disponibles para los niños. Estamos pensando en nuestras propias necesidades, las de la familia, las mías, las de que hay que pagar la renta y hay que cumplir con no sé quién, y hay que ir con la suegra y con el tío y con el primo y con el abuelito, y hay que salir a la calle y hay que hacer mil cosas, pero no estamos pensando en las necesidades del niño, conectándonos de una manera muy profunda. La mamá es clave, porque esta mamá lo tuvo en su pancita 9 meses, generando una fusión. Se fusionaron madre e hijo durante 9 meses. La mamá es la que tiene las claves de las necesidades de este bebé, de la comunicación de este bebé. Porque, claro, sabemos que el bebé nace sin hablar, ¿no? Sin emitir lenguaje hablado. Y su lenguaje corporal todavía no es tan claro, ¿no? Porque lo tiene que ir aprendiendo, justo lo va a ir aprendiendo de que nace y va a ir probando estrategias a ver cuáles se van acomodando, pero la mamá es la traductora. La mamá debería conservarse en esa fusión con el bebé durante estos años para permitirle desarrollar un lenguaje apropiado de sus necesidades, de poner afuera sus necesidades y que sean cumplidas. Entonces, si el bebé siente hambre, pues que se le dé de comer. Y además, ya les decía la vez pasada, es impresionante, ¿no? Si alguien de los que escuchas es mamá y tuvo esta posibilidad de tener, de amamantar, ¿no? Es impresionante cómo las mamás se empiezan a llenar de leche en el momento en que el niño está listo para comer. No tiene ni que llorar. No tiene que llorar. Mamá sabe. Cuando se están llenando las mamas de leche, sabe que su hijo tiene hambre y va por el bebé y le da su leche. No hay necesidad de sufrimiento. No hay necesidad de dejar llorar al niño. Déjalo llorar para que desarrolle pulmones, ¿no? Ay, no lo cargue, se va a embrasilar. O sea, estas frases tan estúpidas, que no, ajá. Y lo hablo con tanta pasión porque yo no tuve ese conocimiento en ese momento,
¿no? Porque yo traía un apego ansiosísimo, que ya lo vamos a ver ahorita en un momento, que no me permitía unirme a las necesidades de mis hijas, ¿no? Y además traía mil voces encima, ¿no? De las cosas que se deberían hacer, de que a pesar de que sí las amamanté, siempre esta idea tonta que se puso de moda en algún momento, la pusieron de moda para separar madre e hijo, de que la leche materna no es la mejor, de que es mejor, bueno, la fórmula, en mi caso, la fórmula no fue algo que estuviera eh, ahí en el contexto social en el que yo estaba, pero sí los atoles y mi mamá les hacía unos preparados ahí como bombas, ¿no? De eh, avena con leche y con no sé qué cosas les preparaba eh, que no necesitaba, con la leche materna es más que suficiente, ¿no? Los hospitales luego les dan inmediatamente fórmula antes de que puedan hacer este contacto materno con la mamá y que la mamá pueda eh, desarrollar este proceso de amamantar, ¿no? No les dan oportunidad a las madres de conectar con sus bebitos. Y bueno, estamos en una gran campaña para que esto cambie y estamos logrando cosas importantes. Les comentaba también acerca de esta mujer, Laura Goodman, que también tiene una escuela maravillosa. Este es el libro que yo tengo, ¿no? El poder del discurso materno, un súper libro. Eh, no sé, más adelante a lo mejor lo leemos por aquí, es muy impactante. Esta mujer tiene muchos otros libros, entre ellos uno que se llama El niñocentrismo. No lo he leído, pero el concepto me parece espectacular, que es poner al niño en el centro de nuestro quehacer. Si no, ¿para qué caramba somos padres? Si el niño no va a ser lo más importante en nuestras vidas, ¿para qué caramba queremos ser padres? ¿No? Y ahora que nuestros jóvenes no se están pudiendo embarazar, ¿no? Yo lo que veo son, y perdón que lo diga así, pero así lo vivo continuamente como terapeuta familiar, nuestros árboles familiares están podridos y no tienen más nutrición y por eso los bebés no llegan, ¿no? Y no tiene nada que ver con que estén defectuosos la mamá y el papá, ¿no? Biológicamente defectuosos. No, tienen que ver con el hecho de que nuestros árboles están podridos y no tienen más nutrición para darle a ese bebé, ¿no? ¿Para qué quiere un bebé venir al mundo si lo vamos a abandonar en una guardería, ¿no? Si lo vamos a dejar solo en su cuna, si lo vamos a no hacer caso a sus necesidades, ¿no? Creo que estas almitas eh, que ellas, bueno, nosotros nos pasó como almas. Estábamos allá en nuestra escuela de almas con nuestros maestros, ¿no? Y ya nos dijeron, tienes que ir a aprender tales lecciones, ¿no? Y entonces eh, dijimos, bueno, ok, pero ¿quiénes van a ser nuestros padres? Ah, mira, pues pueden ser estos o estos o estos. A ver, elige, ¿no? Y hicimos un contrato álmico con nuestros padres para venir. Eh, yo creo que los bebés de ahora, estas almas que se quieren encarnar, pues están haciendo una selección muy intensiva de los padres que quieren y los padres que vienen de árboles muy destruidos, no están dando el ancho para esto. Y no es su culpa, es la culpa de toda la sociedad completa, ¿no?
que necesitamos hacer esta transformación de empezar a tener una sociedad niñocentrista. Me acuerdo mucho cuando mis hijas estaban chiquitas, ¿no? Que la idea de quitar los adornos de la sala, ¿no? Por ejemplo. Ya sabes, no sé, el dulcero de cristal o la cosita de cerámica, las figurines, lo que fuera, ¿no? Quitarlo para que el niño tenga libertad de movimiento y de expresión. Y era como, no, 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 no los quites porque el niño tiene que aprender a respetar las cosas. Es como, ¿what? Si tienes un niño, si en tu casa hay un bebé y un niño, que tu casa sea un campo de juego, que todo sea un juguete, ¿no? Y a eso va esta sociedad niñocentrista. Entonces, la mamá está fusionada con su bebé. Cuando el bebé nace, esta mamá sigue fusionada con el bebé, ¿no? La mamá se vuelve una extensión, la mamá ya por fuera se vuelve una extensión de ese útero, de esa matriz, ¿no? Y lo envuelve y lo trae consigo como los changuitos, ¿no? Lo trae colgado todo el tiempo para que vaya aprendiendo el bebé a conectar y expresar sus necesidades a través de mamá, ¿no? Si tiene hambre, le doy de comer; si tiene sueño, lo arrullo; si está acalorado y sudoroso y sucio, pues lo baño, ¿no? Si está, obviamente, eh, con el pañal sucio, lo limpio, ¿no? Que esa es otra historia, ¿no? También la del pañal es otra historia que, bueno, ya no me voy a meter en ese tema, que también hay un gran movimiento para que los bebés ya no usen pañal porque no lo necesitan. Y es como, ¿cómo? No, porque la mamá que está fusionada con su bebé sabe cuando el bebé va a hacer el baño y lo lleva al baño, ¿no? Pero pues eso se nos negó por muchas generaciones. Entonces, un bebé que tiene un cuidador primario que está totalmente disponible para responder a todas sus necesidades, que está el 100% del tiempo disponible para responder a las necesidades de este niño bebé, se va a volver un niño bebé seguro y confiado, ¿no? Con un apego seguro y confiado al 100. Hoy, el día de hoy, no conocemos lo que es eso. Sí, Blanca, puede ser, es muy probable que tu elección de no tener hijos tenga que ver con ese árbol que no está nutrido. Uh-huh. Porque nuestros árboles están volteados de cabeza, están al revés. No tengo aquí cerca mi arbolito que siempre tengo, está por ahí atrás en mi altar, pero está con las ramas hacia arriba, los hijos sosteniendo a los padres sosteniendo a los abuelos sosteniendo a los bisabuelos, porque como el niño no cuenta, como al niño no hay que hacerle caso, el niño es un tonto y latoso y que hay que se quede ahí hasta que él solito se haga sus cosas. Y resulta que están, no sé, yo hoy lo veo muchísimo, ¿no? Las mujeres de mi edad, eh, así, pero totalmente abocadas a cuidar a sus padres, sin tiempo para sí mismas, ¿no? Y es como, no, no es así, ¿no? Los hijos sosteniendo el árbol, como si los hijos fueran
las ramas, ¿no? Sosteniendo a todo acá. Entonces las raíces están al aire y no tienen nutrición. ¿De dónde las sacan? Por eso a mí me gusta tantísimo, no sé si la palabra sea correcta, o muchísimo, me gusta muchísimo hacer las constelaciones familiares porque es una manera de colocar el árbol en su lugar, ¿no? De regresarlo a su lugar y que sean los ancestros quienes sostengan al hijo. Y el hijo esté libre para ir a dar sus frutos al mundo, ¿no? Para que pueda tener nutrición para dar sus frutos. ¿Ok? Sí, pero el hecho de que estén muy cercanas no necesariamente quiere decir que están disponibles para las necesidades del bebé. Toman al bebé para que resuelva sus necesidades de adulto, no el adulto resolviendo las necesidades del niño. Ahí puede haber un súper malentendido. Uh-huh. Y es muy fácil de ver, muy, muy fácil, ¿no? Si estos hijos son hijos, ya hablando a lo mejor de un niño de 3, 4, 5 años, si me encuentro con un niño súper seguro y confiado, un niño que a los, digamos, 4 años, eh, 3 tal vez ya lo puedo llevar unas horitas a un centro de estimulación temprana o alguna cosa así. Y que yo llego y lo dejo y se queda confiado y tranquilo, totalmente, que no llora, que sabe y confía plenamente en que va a estar seguro, ¿no? Si es así, es que sí hubo una buena fusión. Si no, si me encuentro con niños ansiosos, que están todo el tiempo así de, ¿dónde está mi mamá? Y que lloran y que así, estoy hablando de una fusión que estaba al servicio de la madre, no al servicio del hijo, ¿no? O sea, realmente estas mamás estaban fusionadas para atender las necesidades de su bebé o estaban fusionadas para que el bebé atendiera sus necesidades, ¿no? Hay una, hay una canción súper bonita de... Ahorita se las estoy buscando. Digo, no la puedo poner porque entonces no me dejan... eh, de Alejandro Filio, que se llama Despierta, y que en su letra es una canción súper bonita, y en la letra dice en el corito, dice, esta parte es, a mí me lleva a las lágrimas, porque dice, cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, pues, le está hablando a su niño, ¿no? Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o si me estoy curando un pasado. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente le estás construyendo un futuro a tu hijo? ¿O más bien estás curándote un pasado a través de tu hijo? Porque recordemos que las abuelas no pudieron hacer esto con sus madres. Las bisabuelas no pudieron hacer esto con las abuelas. Es una cadenita que se va dando. Entonces, somos corazones hambrientos de generación en generación.
¿no? Corazones que están huecos, que tienen hambre de papá y mamá, porque papá y mamá no estuvieron disponibles. Fue el niño el que tuvo que estar disponible para mamá y para papá, ¿no? Entonces habría que preguntarnos realmente estas fusiones, y eso me lo dice mi ser, ¿no? O sea, ahora llego a este punto en donde la invitación es que tú veas, tú, en ti, cuál es el apego que tú tienes, porque ese apego se refleja en todas y cada una de las relaciones que tienes hoy día. Relaciones de amistad, relaciones con tus hermanos, con tus mismos padres, relaciones con tu trabajo, relaciones con las cosas, eh, relaciones con tu casa, con la naturaleza, tu relación con Dios, todas están filtradas por ese apego. Entonces la invitación es a que tú puedas ver qué apego tienes, así como fue la invitación con las heridas del alma, ¿no? Llevarte a reflexionar qué herida del alma tengo yo y cómo la pongo ahí afuera, qué máscaras estoy usando, ¿no? En mis heridas, y poder saber dónde estoy parado, ¿no? Es como el famoso, la metáfora maravillosa del GPS, ¿no? El GPS no te va a poder llevar a donde tú vas si no le dices dónde estás, ¿no? Y estas son grandes, grandes, grandes herramientas para saber dónde estás, dónde estoy parada. Ah, estoy parada en mi herida de abandono, estoy parada en mi herida de rechazo, estoy parada en mi herida de traición, de injusticia, de humillación. Ah, ok. ¿Y en qué porcentaje? No, pues 80% abandono, 20% rechazo. Ok, ¿y qué tanto usas tus máscaras? ¿No? No, pues la máscara de controladora la uso el 40% de mi día, ¿no? Y el otro 60% uso la máscara de rigidez y otro porcentaje la máscara de masoquista, ¿no? Tienes que saber. Ese es el autoconocimiento, esa es la conciencia, ¿dónde estás? Y ya también les he planteado esta idea de que eh, siempre que entramos a un proceso de autoconocimiento y que nos enseñan una nueva mirada de algo, de alguna teoría, inmediatamente el ego hace que mi mente se vaya hacia el afuera y empiezo a decir, ah, claro, Chuchita tiene abandono, Juanito tiene rechazo, Miguelito tiene eh, injusticia, ¿no? Uy, tengo a todos, pero bien ubicados, sí, claro. Uy, por supuesto, mira el cuerpo que tiene, mira cómo lo hace, mira su máscara. Uy, ahí está, ya todos colocados perfectamente bien, ¿no? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? ¿No? Eh, entonces, no nos vayamos hacia el afuera, quedémonos con nosotros mismos y veamos en dónde está mi apego, ¿no? Lo que pasa es que duele, duele saber que en realidad mi madre no se pudo fusionar conmigo, que no tuvo las herramientas y no tuvo el apoyo social para poderse fusionar conmigo o seguir fusionada de esta manera sana, ¿eh? De la manera sana de un adulto totalmente disponible para mis necesidades, las mías de mí al 100%. Uh-huh.
de lo que yo necesitaba, si yo necesitaba comer, si yo necesitaba ser cargada, si yo necesitaba papacho. Y cada uno de nosotros traemos diferentes necesidades. Hay algunos bebés que la comida, ah, digo, todos comen, pero hay unos que comen más que otros y está bien. El contacto físico. Hay bebés que requieren muchísimo contacto físico, muchísimo. Hay bebés que no tanto, ¿no? O sea, entonces, en esta fusión, ¿no? La fusión real, la fusión sana de estar disponible al 100% para las necesidades del niño, no las mías. Pero para que yo, mamá, esté disponible al 100% para cubrir las necesidades de mi bebé, yo necesito tener mis propias necesidades cubiertas. Pero si a mí nadie me las cubrió, porque yo no tuve una madre que me las cubriera, entonces no tengo de dónde saber esto, ¿no? Y mi madre a su vez, mi madre no pudo estar al tanto de mis necesidades porque ella no sabía sus propias necesidades, porque su madre no le cumplió sus necesidades, porque la madre de su madre no cumplió las necesidades de su madre y así nos vamos, ¿no? En una cadenita interminable de dolor, de, de no confianza y de inseguridad. ¿Ok? Entonces, este apego seguro prácticamente no existe. Existe muy poquito, en un porcentaje muy bajo. Eh, ¿Y dónde lo vemos reflejado a nivel más grande, a nivel sociedad? ¿Dónde vemos reflejado esta idea de que no existe el apego seguro? En cómo vivimos en nuestras casas o en nuestros coches o con nuestras cosas, ¿no? Que un porcentaje muy alto de la economía de los países está fundamentada en la seguridad, ¿no? En los seguros, seguros médicos, seguros de esto, seguros de aquello, seguros, ¿no? Todo es seguros, que pongas en tu casa 1000 llaves, alarmas, que tu coche traiga seguros, que bajes el seguro, que te pongas el seguro, eh, ¿no? El lenguaje de seguridad está altísimo, está al 1000. ¿Por qué? Porque no confiamos. No tenemos confianza básica, no confiamos en el mundo, no confiamos en el universo, no confiamos en nuestros padres, no confiamos en nosotros mismos, no confiamos. Ahí es donde vemos que el apego seguro no existe, ¿no? Existe muy poco, ¿ok? Entonces, los tipos, no sé si se alcanza a ver bien aquí, pero los tipos de apego, tenemos dos tipos de apego, dos en general, que serían el apego seguro y el apego inseguro. El apego de confianza y el apego de no confianza. Son las dos grandes ramas de apegos. Ahora vemos que el seguro y confiable prácticamente no existe, entonces tenemos un apego inseguro en no sé, el 99% de la población. Ese apego no seguro se divide en tres categorías. ¿Okay? La primera, bueno, no la primera, no tienen ningún orden específico. Uno de ellos es el apego evitativo, el otro es el apego ansioso y el otro es el apego desorganizado. El apego evitativo tiene que ver con que este niño tomó una estrategia de hacerse cargo desde muy bebecito, ¿no?
empezó a sentir su entorno, empezó a sentir esta fusión con mamá, empezó a darse cuenta de cosas y empezó a probar estrategias y se dio cuenta de que primero mamá, que es el referente número uno, y después papá, que es el que entra al campo, está en los primeros 2 años de vida, que está mamá y bebé, así deberían estar mamá y bebé fusionados, papá está rondando como si fuera un satélite, ¿no? Está rondando. Este rondar del papá encima de la fusión de mamá e hijo es maravilloso porque le da más seguridad a esto, le da más confianza y seguridad, ¿no? Esto es lo que debería ser. ¿Ok? Pero ya a los 2 años que mamá ya puede soltar un poco a este bebé, papá lo toma y ahora le toca a papá hacer esta que ya no es tan fusión, no se categoriza tanto como fusión, pero sí un proceso de darle seguridad y confianza desde este lado masculino. Acá fue del femenino, acá es del masculino y ya generamos ese apego seguro y confiable. Pero bueno, este bebé entonces empieza a darse cuenta que él no es prioridad, que sus necesidades no son prioritarias, que van primero las de mamá, que van primero las de papá, antes que él. Entonces él, el evitativo, el de apego evitativo, empieza a tomar una estructura mental, emocional de mis necesidades no existen, no importan, van primero las de los otros y yo me tengo que hacer cargo de mí, porque no quiero ser una carga para los otros. Los otros no están pudiendo ni consigo mismos. Yo no quiero ser una carga. Me hago cargo yo de mí. Y no quiero que nadie se haga cargo de mí porque soy una molestia para los demás, ¿no? Soy una carga muy pesada, yo me tengo que hacer cargo de mí mismo, entonces cancelo mis necesidades, ¿no? Y estoy al servicio de los demás, ¿no? Desde una postura, paradójicamente, confiable y segura, ¿no? Aunque está basada en una falsedad, porque en realidad no es un apego seguro, es un apego evitativo, ¿no? Para no enfrentarse con el dolor de no haber sido visto en sus necesidades. ¿Okay? El apego ansioso es un apego, como su nombre lo dice, que es ansioso, muy nervioso, muy preocupado, muy ocupado de los demás, pero de una manera muy nerviosa. Este niño, este bebé, ¿no? Empieza a usar estrategias diferentes que son, el proceso es el mismo, ¿no? Este bebé se da cuenta que mamá no puede, que papá no puede, que sus necesidades son demasiado para el sistema, que mis necesidades no importan, ¿no? Es el mismo proceso. Sin embargo, este bebé va a empezar a sentir que él puede resolver las necesidades emocionales de sus padres. Y entonces su vida se convierte en un constante estar sintiendo a papá y a mamá, ¿no? En sus necesidades emocionales. El evitativo no le entra a lo emocional, lo cancela
y el ansioso le entra a lo emocional al 100, cancela el raciocinio, ¿no? Entonces se va por el camino de la lógica, el evitativo, y el ansioso se va por el camino de la emoción. Entonces se la pasa sintiendo a papá y a mamá. Obviamente, papá y mamá están en un estado emocional de sub y baja, ¿no? Van y vienen, están en sus propios rollos de adultos, ¿no? Que no debería ser el mundo del bebé, pero lo es, el bebé lo toma y se vuelve un apego ansioso, ¿ok? Y entonces está continuamente eh, pues es este niño que hace mucho berrinche, que grita, que cuando siente que su mamá está exasperada, se pone ahí para que mamá lo regañe para que mamá pueda tener una salida de eso que está sintiendo. El bebé se sacrifica, se pone ahí para sacrificar su existencia en la resolución de los padres, ¿ok? Y el último, el tercero, es el desorganizado, que es una combinación del evitativo y el ansioso, y pueden estar dando bandazos entre uno y el otro. En algunos momentos se cargarán más hacia el evitativo y en algunos momentos más hacia el ansioso, pero eso genera una desorganización brutal porque si de por sí no hay seguridad y confianza, con este tipo de apego menos, porque no sabes, no puedes ubicar, ¿no? No sé, son estas personas que no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Porque a veces reaccionan como muy cool, muy racionales, así como bien colocadas, ¿no? Y de repente en un momento dado, ¡uf! Es un huracán de emociones ahí todas puestas, ¿no? Entonces, por eso se le llama desorganizado, porque no, en realidad no sabes en qué momento va a ser. De uno, tal vez en nuestro presente podríamos categorizarlos como bipolares, ¿no? Que es un mote muy que no ayuda para nada porque en realidad todos en una medida o en otra somos bipolares, solo que a esto se les nota mucho más. En fin, pues esa es la teoría del apego en súper resumen, y esos son los tres tipos de apego. Pregúntate, ¿no? ¿En cuál estoy yo? Y la semana que entra profundizaré un poquito más en las características de cada uno de ellos, y luego ya entraremos a este otro tema de la sanación del trauma, que tiene todo que ver. Ya verán después cuando explique lo del trauma, se van a dar cuenta que tiene mucha relación con esto. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Les mando muchos abrazos, bendiciones. Deseo de todo corazón que esto sirva para abrir conciencias, para pues abrirte una pequeña puerta a un poco más de autoconocimiento, eh, que aunque a veces es doloroso darse cuenta de estos procesos, eh, la verdad es que se vuelve algo muy enriquecedor y te permite tener una vida mucho más relajada, eh, mucho más auténtica, mucho más honesta. Nos permite conectar con nuestras propias necesidades y responsabilizarnos de ellas, ¿no? Aceptar que mamá y papá no supieron qué hacer con mis necesidades, pero eso no quiere decir que no
sean valiosas y que no me las pueda yo cumplir, ¿no? Y eso es súper bonito, poder conectar con lo que necesitas en este instante y dártelo. Y no responsabilizar a los demás, ¿no? Que esto lo hacemos mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Tú me tienes que solucionar esto que no me dieron mis padres, ¿no? Y pues no, porque el otro también está lidiando con lo suyo propio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto nos pone el aceptarlo, verlo en mí y aceptarlo y llorarlo y dolerlo y moverme, me pone en una postura mucho más amorosa, compasiva, misericordiosa. Eh, y deseo eso para ti. Así es que muchas gracias por estar aquí conectada. Y si lo estás viendo después, pues te mando también muchas bendiciones. Y pues déjame tus comentarios, acuérdate de ponerle like para que este video llegue a más seres. Y si lo puedes compartir, sería maravilloso. Y nunca sabes si, si puede llegar a tocar vidas de una manera muy importante. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima semana.